Estamos aquí en las instalaciones del Parque Guadiana. Venimos a hablar sobre el tema que nos tocó, que es el genocidio de Darfur, y mi equipo está conformado por Rafael, Pablo y Alejandro. El Holocausto fue una tragedia causada por el odio, la discriminación y la privación de la libertad. El Holocausto, si se normaliza y no se cuestiona, puede llegar a tener tragedias muy grandes. A continuación, mi compañero Rafa les dará una breve explicación de a quiénes afectó. ¿Quiénes afectó? Naturalmente a 6 millones de judíos y a otras personas o grupos que fueron perseguidas y asesinadas, y también a familias que fueron perseguidas y separadas de su familia. A continuación, nuestro compañero Junel nos va a decir qué podemos aprender hoy. A continuación, hoy vamos a hablar sobre la importancia de respetar las diferencias. las diferencias entre las personas. Por ejemplo, rechazar el racismo, la discriminación y el antisemitismo. También respetar los derechos humanos de las personas y etcétera. A continuación, nuestro amigo Alejandro nos va a dar una pequeña reflexión. Como por último, no es solo estudiar el Holocausto y su hecho histórico, ya que también esto nos ayuda a adiestrar y a saber un poco, a reflexionar y cómo saber el tratado sobre las demás personas. Recordar el pasado no cambia la historia, Pero nos ayuda a construir un mejor futuro. Y a evitar que tragedias como el Holocausto vuelvan a repetirse. Esto sería el final sobre el tema del Holocausto. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre el tema del genocidio de Darfur, una de las crisis humanitarias más graves de la historia reciente. Eso es algo muy importante de lo que tenemos que hablar, y es un tema muy familiar. No familiar tanto como materia como al humanismo. Tenemos que hacer conciencia de todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo y generar un poquito de conciencia. por ejemplo, que las familias se desalojaban del hogar, y la escasez de médicos, del hambre, del agua. Sí, pues yo lo que tengo entendido, Rafa, es de que parte de las Naciones Unidas y de la Nación Africana tuvieron una participación en el pueblo de Darfur, ya que la violencia estaba fuerte, y mandaron varios refuerzos para que el pueblo de Darfur estuviera tranquilo y hubiera un poco de movilización entre naciones. Fue un pueblo Igual, compañero Alejandro, también a la gente que nos está viendo los invito a hacer un poco de conciencia y pensar un poco más con la cabeza, ya que todo esto de lo que estamos hablando fue generado por el odio, por las discriminaciones y por falta de la dignidad y de los derechos humanos. Exactamente. Sí, por ejemplo, en el siglo XX fue cuando fue la crisis sobre el genocidio de Darfur. Fueron, desgraciadamente, pues, las personas, todo eso. 6 millones de personas fueron. se iban Fueron sirviendo, asesinadas. Sí. fueron asesinadas Y perseguidas. perseguidas Desalojadas de prácticamente su hogar. también alojaban ellos mismos sus hogares de pueblo, ¿no? Que Sí, está, sí. de hecho, situada en Sudán. Sudán, pero en el oeste de Sudán. Sí. Y Hay sí, que- la verdad el tema está muy entretenido, está muy interesante, porque, como lo dijo mi compañero Pablo, habla sobre todo el tipo de, bueno, con lo que tenemos que pensar, porque claramente muchas de las veces la mayoría de las personas se dejan llevar por el odio, se dejan llevar por lo que le dicen las demás personas. por el racismo. Y esto es lo que genera los conflictos. En este caso, esto fue una tragedia donde murieron una cantidad enorme de personas. Estamos hablando de 6 millones de personas, tanto judíos, y hablamos de muchas personas, claramente que Sabes de que también las amenazaron, por eso también se fueron de los hogares y hacen mucho caso. sí, porque de hecho parte de Asia, de varios continentes también, por ese mismo problema pues, se fue expandiendo sobre la discriminación, y fue como un pleito nacional fue un pleito grande que quedó marcado en la historia no solo de Sudán, sino que quedó marcado para el mundo entero. Exactamente. Y también, pues, hubo peleas con el gobierno, peleas pues sí, o sea, como por Por los derechos, por los derechos, pero
porque se me olvidó esa Sí. palabra. Igualmente hubo muchas personas que no fueron escuchadas, que se guardaron todo lo que sentían ellos, igualmente para que no hubiera más problemas. Porque Pero no si fueron abatidos. sí, fue una tragedia devastadora, la verdad, que nosotros no hallamos la manera exactamente de decirles cómo se sintieron las personas, pero sí podemos hacer una reflexión actual y compartirles a ustedes más que nada que no discriminen a la gente, que actúen con la cabeza Que no sean racistas, en especial con las personas. Y pues para que no vuelva a pasar un problema así un como problema, el que pasó. En este mundo todos somos iguales, todos valemos por el mismo. Todos tenemos derechos humanos. derecho a medicina, agua, comida, a refugios. Más que nada, compañero Rafa, tenemos derecho a expresar lo que sentimos. Tenemos derecho a expresar lo que sentimos, lo que nos molesta, lo que nos está afectando. Algo que faltó ahí en, Sí, sí. los entornos. Sí. Algo que debemos de hacer actualmente en toda nuestra sociedad es no normalizar el racismo, ya que esto puede llevar a una tragedia devastadora. No normalizar el racismo, no normalizar el odio y no normalizar la discriminación. También de que me estaba acordando era que tuvieron una pelea contra era un tipo de ejército, ¿no? Que se me olvidó el nombre, que los habían mandado para igual, o sea, pelear contra los Los que estaban los que generando estaban este conflicto, vaya. conflicto. Sí, exactamente. Y pues sí, pues No sé si recuerden también, compañeros, de lo que se decía, que a partir del año 2000 empezaron a aparecer grupos rebeldes para empezar a hacer más justicia en el pueblo, vaya, y como ¿cómo se podría decir correctamente? Lo que estaban pidiendo ellos fue rechazado, y entonces fue cuando se empezó a hacer más el problema. Empezaron a hacer más grande el problema, empezaron a haber más caídas del pueblo, y por lo tanto tuvieron que evacuar la ciudad multitud de personas. de hecho esos mismos no, o sea, ese mismo grupo que atacó también en el 2003, atacando gobernalmente, o sea, queriendo gobernar el pueblo, sí, pues Algo que también faltó mencionar es que la educación también se dejó de un lado. Igual también durante muchos años la población de Darfur consideraron que el gobierno de Sudán les favorecía a otras regiones, que le favorecía a otras gentes, y se decía y se hacía lo que la demás gente decía, no lo que el mismo pueblo opinaba para el bien del pueblo. exactamente porque No, pues incluso pues ante la llegada del grupo de los rebeldes, el líder del pueblo hizo una llamada ante la nación pues para que pusiera un orden y pues llegaran a un acuerdo y pues abatir ¿cómo se llama? El grupo rebelde y quedar en un acuerdo. Sí. Igual estas tensiones fueron creciendo hasta convertirse en un problema político muy grande, a lo que acabamos de mencionar. Y como dice el compañero Alejandro, que también quisieron ayudar, intervenir, pero pues no dejaron ayudar a ciertas personas que ya estaban pues, afectadas. sí, o sea, de hecho pues ellos nomás querían Para ellos, querían pues hacer pelea, ¿no? Para poder gobernar el pueblo. Igual se dice que diversas investigaciones internacionales concluyeron con el gobierno que estaba recibiendo apoyos militares de otras partes, y aún así se siguió sin hacer ningún tipo de cambio. Se negaron a poder ayudar al pueblo. Y pues ante esa negación pues varios de pueblos migraron hacia otras partes, ante el pueblo de Asia y contra África. Igual no nos vayamos tan lejos, compañeros, también es algo que estamos viviendo en la actualidad, que el gobierno no cumple las peticiones que nosotros como ciudadanos le hacemos. Entonces se podría simbolizar algo con lo que vivió el pueblo de Darfur en aquellos tiempos. y pues también sigue la discriminación, Sí. el racismo, sigue en pie. Sí, el bullying. Racista o discriminaciones, ¿verdad? Porque pues
eso también lleva a que se lleguen a suicidar o que el bullying. Igual me imagino, compañeros, que en ese tiempo nosotros podemos estar así como estamos hablando de las opiniones y se hace un conflicto porque no solo existían los problemas entre una persona, sino claramente que claramente toda cabeza es un mundo y todos pensaban diferente y era donde se hacían los conflictos. No podías hablar de la religión, no podías hablar de lo que sentías, de lo que te causaba impotencia, de lo que se estaba viviendo. Sí. Igualmente es una forma muy rara de los que ellos veían la vida, porque no podías dar tu opinión de lo que estabas viviendo porque eras juzgado y te podrían prácticamente mutilar por lo que tú sentías. Y ahí es cuando